A pensar más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Lima, la capital del Perú, a través de Radio Santa Rosa, y estamos en la emisión correspondiente al 28 de febrero del año 2023 y ya estamos comunicados con nuestros hermanos y amigos de Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, la Convención, Radio Quillabamba TV y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Huancayo, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, y en canales de televisión nos acompañan Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Radio Quillabamba TV, también en esta transmisión, así como nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Listos para compartir toda la información. Bueno, Rosa María nos va a comentar hoy día varios temas, entre ellos la conferencia de prensa que ayer esperamos con tanta atención de parte del Congreso de la República. Bueno, la conferencia primero no la dio el presidente del Congreso, el señor José William, sino la dio la parte administrativa, los señores que ven la parte administrativa, y lo que sentimos era que trataban de exculpar al presidente del Congreso y a los señores integrantes de la mesa directiva, ¿no? O sea, no tienen la culpa en nada. Y ya se cortó el famoso buffet, ¿no? Lo que no se ha cortado es lo de los autos. Prácticamente han dicho que lo dejan en manos de la Contraloría. Vamos a ver qué pasa con el Congreso de la República hoy día. Ayer fue muy expectante, mucha expectativa generó cuál iba a ser la respuesta, pero de verdad que nada aclaró. Y hoy día el Tribunal Constitucional va a ver el tema de la cuestión de confianza, eso que está pendiente. También hay que decir que el día de ayer el Foro Educativo ha vuelto a presentar firmas, ¿no?, para declarar inconstitucional la contrarreforma. De eso también vamos a conversar el día de hoy. Y también ayer reapareció este grupo de gente, de personas, yo no digo desadaptadas porque no encuentro otro término, a vociferar delante de una conferencia de prensa en la Coordinadora de Derechos Humanos. De todos estos temas, Rosa María nos va a comentar. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Efectivamente hay bastante para comentar hoy día, pero primero las obligaciones, primero lo primero. Y vamos con los anunciantes de este programa. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima Arequipa. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201.
Y por supuesto, ustedes también nos ayudan y nos pueden ayudar muchísimo capturando el QR que aparece en pantalla y haciendo una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú, ya Peplín, la que usted tenga, nos ayuda muchísimo. Y si no tiene billetera electrónica o se nos escucha desde cualquier lugar del planeta, tenemos muchos peruanos en el exterior escuchándonos, pueden usar el PayPal, es un sistema muy sencillo, muy fácil, lo único que necesitan es una tarjeta de crédito. Muy bien. Y bueno, Abel, comencemos por el Congreso. Ya no hay buffet. Les quitaron el buffet. Qué pena. Sí, pues ya tenían buffet, alfombras voladoras, ¿no? Estacionamiento, iPhone, pasajes aéreos. Pero el problema se complica. Se complica para el señor Williams, por supuesto, para el presidente del Congreso y para la mesa directiva. No solamente él ha solicitado una auditoría, un trabajo especial que se hace, un trabajo de control especial, sino que un ciudadano, el señor Adrián Sen, ha presentado una denuncia penal por corrupción, señalando que los precios de la alimentación de los congresistas están, bueno, completamente sobrevaluados y que incluso hay dudas sobre la calidad de los proveedores en su capacidad para contratar con el Estado, dado que el consorcio que prestaba alimentación, uno de sus miembros, había estado impedido para contratar por el Estado durante varios años. O sea, las cosas se complican, aunque parezca mentira, por un buffet. ¿Qué era lo que se había pactado? Si mal no lo recuerdan ustedes, a partir de diciembre pasado, el Congreso asumía la alimentación de los congresistas los días de pleno y se había presupuestado un buffet de 80 soles por el almuerzo, 80 soles para la comida y 31 soles para el desayuno de cada congresista, ascendiendo la suma de alimentación diaria a 191 soles. Todos nos preguntamos por qué los congresistas no se pagan su comida. Comían antes de ser congresistas, comen el resto de los días que no van al pleno, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no se pagan su comida como lo hacen todos los funcionarios públicos? Los funcionarios públicos toditos se pagan su comida. Pero los congresistas, con el sueldo que tienen, que es bastante generoso, ¿por qué no se pagan su comida? Porque hay que darles de comer también. Se puede entender que en algunos trabajos, por razón del tiempo, necesitamos que el refrigerio no dure más de 45 minutos o 30 minutos y los descansos son escalonados, el empleador provea también por razones sanitarias muchas veces de un almuerzo que está controlado en sus variables nutricionales, etc. Pero en el Congreso, ¿en serio? Y además, las excusas que ha dado el señor Williams han sido terribles, ¿no? Como que le dan los refrigerios a los periodistas, o cosas así de francamente absurdas. Bueno, la buena noticia ayer en la conferencia de prensa que dio el oficial mayor con su personal administrativo es que se suspendió el buffet. ¿Cómo era antes? Los congresistas pagaban, se les descontaba, ¿no es cierto? Había la opción de buffet o la opción a la carta. El buffet, pues, es un menú fijo de X platos, pagas 15 soles y, bueno, ya pues tienes tu fijo. O pides a la carta y te cobran un poquito más. Como cualquier concesionario de cualquier empresa que preste servicio de alimentación, pero que los usuarios lo pagan. Por planilla, se les da la facilidad, te descuentan, pero los usuarios lo pagan. El escándalo del buffet comenzó a hacer que los periodistas escarben otras cosas, como comentábamos ayer. Y el fin de semana pasado, Panorama, además de Cuarto Poder, que sacó lo del buffet, comenzó a sacar más cosas. Y las cuentas son así. 2.037.532.300 se iba en el buffet. Ya no va a haber buffet. Va a haber una cafetería que preste el servicio a cafetería. No, no queremos que los señores pasen hambre, ¿eh? No, no. Y si quieren llevar su lonchera porque les gusta su lonchera de su casa, perfecto. Pongan su lonchera, que les den una mesa para comer su lonchera. Muy bien. A ver. Tenemos también el servicio de los iPhones. Información publicada ayer en La República.
para que los señores tengan su plan de 24 meses. Han tomado plan de 24 meses, pero por eso no se quieren ir, ¿ya? 1.547.391 soles a Entel. ¿Ya? Muy bien. Sus planes. Su plan de 24 meses. Las alfombras. 1.600 metros cuadrados de alfombras. Pero parece que las alfombras son alfombras voladoras. Son a forma de acrílico, ¿eh? No son a forma de lana. Son de acrílico. Hay que sacarlas que están y poner unas nuevas. En 8 ambientes. Y el encargado de logística del Congreso ha dicho que no son alfombras como la de vuestra casa. Ha dicho así. Vosotros tenéis otras alfombras, dijo ayer en la conferencia de prensa. Muy gracioso esa forma de conjugar. Pero en fin, vosotros, o sea, nosotros, sí, pues tenemos otro tipo de alfombras. Porque, o sea, van los cables por debajo. El cable de fibra óptica, el cable digital, el cable de luz. Seguía mencionando cables, ya cuántos cables bastan debajo de la alfombra. Le pones un tubito, pues, y dentro del tubito van todos los cables, pues, como en mi casa. ¿Ya? Muy bien. Como en la cabina, por ejemplo, donde está Abel. Las alfombras, 315.000 soles. Pero, en Panorama se dieron el trabajo de cotizar las mismas alfombras con otros proveedores y era la mitad. La mitacita. Dijo que era muy difícil, ¿no? Porque hay que sacar los curules para instalar alfombra. Me parece una buena idea, pero en fin, dice que es más caro. Son alfombras voladoras. Voladoras, muy bien. Entonces vamos en las alfombras 315.000. No está tan caro. Lo que sí está caro es la renta anual del estacionamiento. ¿Ah? 1.620.000 soles. Encuadrar carros. Sí, señores. Un estacionamiento en la avenida Bancay 187 para 200 vehículos techados, techadito el estacionamiento, que provee el Congreso de la República, sus congresistas, ¿no? Ahora, yo pensaba, si son 130 congresistas, ¿por qué hay 200 estacionamientos? No, el personal administrativo, ya. Discúlpenme, ya lo estoy yendo, ¿no? Voy a Santa Rosa y hay una cochera que pago cuando voy a la radio. La radio no me paga la cochera. Ahora, yo creo que voy a negociar con los padres a ver si me dan un estacionamiento techado, ¿eh? Dentro del convento. Puede ser, y pasa en algunos lugares, que gorrees cochera, ¿no? Que en la República, que la cochera es chiquitita, me dejaban entrar. Después, la República tenía un par de cocheras alquiladas en un centro comercial al lado, entonces me dejaban cuadrarme ahí, o yo iba un par de horas. En fin, en el mundo privado puedes hacer los arreglos que quieras, pero en el sector público no. Porque si este fuera un derecho laboral, habría que otorgárselo a todos los trabajadores que poseen un vehículo y que quieren ir a trabajar con él. En el sector público. Un maestro que tiene su carrito y va al colegio donde enseña, le pagan una cochera techada al colegio. Si el colegio no tiene dónde poner el carro, el señor verá dónde lo pone. Con su plata. Y de repente decide que mejor es muy caro desplazarse pues en carro. Uno tiene que pagar seguridad, cochera, y es mejor, que es lo que estamos proponiendo como ciudad, como centro de Lima, ¿no es cierto? Que la gente vaya al centro de Lima en transporte público para descongestionar el centro. Por eso la mayoría de las calles del centro ahora son peatonales, las del Damero, ¿no? Las del centro, tan cerca al Parlamento. Pero no caminan. Abancay 187. Ala, muy bien. Las TVs que han comprado, más las 2 pantallas LEDs gigantes, wall to wall, nos ha dicho que es un proveedor extraordinario, el mejor proveedor del mundo, 16.702. Gran total. ¿Cuánto le suma? ¿Cuánto le suena todo esto? A ver. Teléfonos, buffet, alfombras, estacionamiento y televisiones, 6.136.630.
Con esos 6 millones, tú puedes equipar y mantener fácil, ¿eh? 10 colegios. Equipamiento, 1 millón de soles para, 800.000 soles de equipamiento para cada colegio. O 10 comisarías, tal vez un policlínico bueno, bien presentado, bien, con buenos servicios. Entonces sí, puede parecer un poco demagógico, es verdad, puede parecer un poco demagógico. Pero cuando tu aceptación es 6%, no la terminas de embarrar así, pues, ¿no? Porque, ¿qué es lo que te están diciendo estos números y estas decisiones? Que el Congreso ha perdido el control. Ha perdido el control. Ese es el problema. Contraloría solo entra por invitación, porque tiene su órgano de control propio. Y por otro lado, el Congreso siente que al controlar el Ejecutivo, al tener una, digamos, capacidad legislativa sin límites, porque el Tribunal Constitucional no se los va a poner, puede hacer administrativamente lo que le haga. Entonces es parte de un mismo problema, de un mismo fenómeno, los poderes sin límite del Congreso de la República. Ayer el señor Chubasco, que es un magnífico funcionario público de carrera, además tiene años en el Parlamento, ha tratado por todos los medios de salvar la cara del presidente Williams y de la mesa directiva, señalando que ellos no tienen ninguna relación con los temas administrativos del Congreso. A ver, no organizan los procesos de adquisiciones, estamos de acuerdo en eso. Pero el presidente Williams es el presidente del Congreso y por lo tanto es el titular del pliego administrativo. Y cuando tú eres el titular del pliego, tú tienes que asumir responsabilidad por lo que pasa bajo tu pliego, sobre todo si esto es absolutamente escandaloso. Hace unos años, cuando Mirta Vázquez dejó la presidencia del Congreso, estoy hablando desde agosto del 2021, tuvimos una larga entrevista con ella en este programa. Nos contó que muchos congresistas la detestaban, estuvieron a punto de también censurarla, ¿no? Porque ella no quería autorizar este tipo de gastos. Viajes inconducentes. Hay 4 millones de soles en viajes, creo, ¿no? Algo así. Viajes inconducentes, invitaciones que no había necesidad de atender. Y un congresista le dijo, ni que fuera tu plata. Y ella le contestó, ni que fuera la tuya. Y bien contestado. Esto molesta a la población. No creo que en el Congreso sean todavía capaces de entender cuán profundamente molesta a una población. En muchos lugares del Perú la ha pasado pésimo por estar protestando. En el sur del Perú, el descrédito del Congreso es más alto aún. ¿Saben cuánta gente aprueba al Congreso en el sur del Perú? 3%. 3%. Y el margen de error es 2.5 de la encuesta de IEP. O sea, no nos aprueba nadie. Claro, algún congresista dirá, bueno, preso por 1.000, preso por 1.500, pues ya da lo mismo. Total, si igual nos van a odiar, ¿para qué vamos a mostrar pues cierto decoro, no? Mala idea, mal consejo. Mal consejo. Siempre se puede empeorar. No se entiende cómo personas que vienen del pueblo y que son representantes del pueblo los representan tan mal. Y es que el poder atonta, pues, ¿no? El poder atonta, el poder ciega, personas que tenían una conducta más o menos contenida, pierden la contención y realmente tienen el síndrome, pues, del poder. Creen que todo lo pueden.
que se les debe todo, que todo lo han sacrificado y que por lo tanto hay que pagarles todo por sus inmensos servicios. Cuando no, ciertamente, hay otro tipo de problemas, ¿no? Hay otros negocios que los hemos visto y los vamos a seguir viendo. Pero el escándalo del Congreso, es la punta del iceberg de otros problemas mucho más profundos, más graves y más antiguos. Y más antiguos, hay que decirlo. Miren, yo vengo cubriendo el Congreso hace casi 25 años. Y siempre ha habido una molestia popular por la forma en la que se administra el Congreso. Alberto Fujimori, en el año 92, cuando da el golpe, utiliza justamente esos resortes de molestia y de furia para cerrar con éxito y dar un golpe de Estado en 1992. ¿Qué pasaba en ese entonces? Habían 240 congresistas, 60 senadores y 180 diputados. No ganaban ni remotamente lo que ganan ahora. En dólares, olvídense. La mayoría tenían otras actividades laborales. El Congreso no les pagaba ni carro, ni estacionamiento. No tenían ni siquiera oficinas en el Congreso. La gran mayoría. Y aún así, y obviamente el presupuesto de ese Congreso, si lo pusiéramos a soles de hoy, no es creo que ni la quinta parte. Pero igual, en 1992, Alberto Fujimori logró que la gente viviera en estado de ira contra el Congreso, por su falta de conexión con la realidad. Y también por obstruccionismo. Fujimori utilizó el obstruccionismo del Congreso como el basamento para hacer una campaña demoledora durante 8 años contra los partidos tradicionales. ¿Se acuerdan ustedes? Los políticos tradicionales. Y él representaba el cambio y la modernidad. Esto se ha usado siempre. Y me sorprende que el fujimorismo, que está muy presente en los congresos desde el año 2011, no lo sepa. Ahora que está del otro lado del mostrador. No está en el Ejecutivo, está en el Legislativo. ¿No lo sabe? Esa técnica la usó el fundador del fujimorismo. Y no hace nada para cambiar. Yo estoy de acuerdo, por si acaso, que el Congreso tenga más congresistas. Yo estoy de acuerdo en que se reelijan. Creo que son buenas prácticas. Pero la administración del Congreso no puede estar en una isla dentro del Estado, porque ellos son los que dan las leyes. Contraloría tiene un brazo hoy en todas las instituciones públicas, no en el Congreso. El auditor del Congreso es autónomo de la Contraloría, es el único caso. El Congreso aprueba su propio presupuesto, es el único caso, está en la Constitución. Pero se supone que van a actuar con cierta responsabilidad, no que van a hacer un carnaval. Y sí, el Congreso tiene efectivamente un problema también estructural muy complejo. Su local es un monumento nacional que requiere de cuidados, que requiere de mantenimiento, es caro. Es caro. Tal vez, como han hecho otros países, podría discutirse la posibilidad de mudarlos. Y que el Congreso, tal como hoy lo conocemos, permanezca como monumento nacional para grandes ocasiones, para celebraciones importantes. Pero todo eso se debate, ¿no es cierto?, en otros términos, no en los términos de que a mí me tocan 4 pasajes al mes y quiero mi buffet de 80 soles, ¿no es cierto?, y mi pantalla LED, y mi iPhone, y todo me lo tiene que pagar el Congreso. Mi carro, mi gasolina, no le pagan gasolina a todos, pero a muchos sí. Y claro, si eres presidente de comisión, tienes más joyerías. Entonces, por eso se matan por ser presidente de comisión. Y si eres miembro de la mesa directiva, tienes más joyerías. Y se matan por ser miembros de la mesa directiva y se parcelan cuotas de poder. Entonces, a esta presidencia le toca el canal del Congreso, a esta las publicaciones, a esta, qué sé yo, autorizar los viajes. Entonces, claro, se parcelan el poder para repartirse prebenditas, pues. Mal.
¿Ah? Las vicepresidencias no deberían autorizar los viajes, para empezar. Pero en fin, esa es la historia del Congreso hoy. Hay otras historias también que son importantes. Y esta, la verdad, es que ha consumido bastante tiempo y esperemos que termine. Respecto a la protesta, se anuncia que esta y la próxima semana van a viajar a Lima, ya no delegaciones, sino se ha invitado a que la población entera de Puno, sobre todo en el sector Aymara, viaje a Lima a protestar. Se anuncian 20.000 personas aymaras en Lima, no es una cantidad muy grande para la ciudad de Lima, que tiene 10 millones de habitantes, fácilmente se absorbe, pero sí, 20.000 personas en la calle de un lugar determinado del Perú puede ser importante para Dina Boluarte, si es que todavía le importa, porque parece que le importa poco. Pero en fin, y hay también anunciada para la próxima semana una huelga de camioneros, pero no de bloqueo de carreteras, porque saben perfectamente que es delito, no lo van a anunciar así, sino de que simplemente no se presta el servicio. Va a ser muy fuerte, dicen, en el sur del Perú, y eso afecta mucho al campo, porque el recojo de leche, el recojo de cosechas, todo eso se hace con camiones. Si los camiones anuncian que no van a trabajar 7 días, hay una afectación muy seria al mundo agrícola. Entonces, vamos a ver qué responde el gobierno, porque ya a estas alturas no responde nada, ¿no? Tienes un pepino. Un pepino. Y bueno, ¿qué más tenemos para contar hoy día? Abel, me estaba olvidando de algunos temas, pero vamos a hablar de educación. Ayer Estoy recordando todo el la, tema prote- educativo para la, los pro- invitados. la protesta que hubo nuevamente de Por la supuesto. resistencia. Es que ocuparme de la resistencia es como ocuparme, ¿cómo les explico? De la disposición de la basura, ¿ya? Hay que poner, ¿no? El reciclaje, algunas cositas se pueden reciclar, otras se van para el compost y otras, ¿no? Recoge la basura, ¿no? Más o menos de eso tenemos que hablar. Ayer, de nuevo, estos sujetos, que reitero, no son más de 20 personas, que tienen varios megáfonos de un parlante, porque es todo lo que tienen, banderolas y dibujos horribles, ¿no? Y que son una máquina coprolálica, ¿no? Porque parece que tuvieran síndrome de Tourette, solo gritan lisuras, groserías. ¿Ya? Bueno, estas personas de nuevo se presentaron en el INSE, en la puerta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que tenía en ese momento una conferencia de prensa y que estaba, ¿no es cierto?, haciéndose escuchar sobre varios temas de la coordinadora, con mucha presencia de periodistas. ¿Sí? Bueno, han mantenido secuestrada a la gente porque no la dejaban salir. Si tú salías, te atacaban verbalmente. Atacaron a un equipo de Canal 7 y atacaron también a una reportera, me parece, de Panorama Televisión, que le decían, señorita, tú eres caviar, tú eres caviar. Estás hablando con orates. Orates. Los orates necesitan atención psiquiátrica, no deambular por la calle. ¿Quién persigue a otra persona gritándola? Es unas prácticas, reitero, muy extrañas, ¿no? Debo señalar también que Avanza País, que está en otros problemitas, ¿no es cierto?, tiene que responder por más de casi medio millón de soles gastados de fondos del Estado que les dan para financiamiento público del partido, eh, los han gastado de manera absolutamente irregular y todos lo sabemos muy bien. Bueno, la bancada ha deslindado inmediatamente el partido, de hecho que la bancada no tiene nada que ver con el partido, y es verdad, pues, es una franquicia, Avanza País, que van a tener que ver con el partido. Pero ni la bancada ni el partido han dicho una palabra del ataque a la casa de Ana Tuela, ni siquiera ella, lo cual también puede ser parte de una estrategia. Pero hay que decirte en San Isidro, ahí sí llegó al toque la policía y llegó al toque el serenazgo. ¿Ah? Ayer ni serenazgo ni policía lince. Vecinos del lince, no sé para qué pagan arbitrios, ¿sabes? Porque el serenazgo no sirvió para nada. Y reitero, es un problema de ruidos molestos. Y hay que decir que estas personas, cuyos nombres tengo una lista larga acá, sí invadieron la propiedad privada. Dicen que defienden la propiedad privada, bueno, la invadieron, porque en las imágenes se ve claramente que avanzan sobre la vereda y entran al terreno
de la casa donde está la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y eso no lo pueden hacer, como tampoco pueden empujar a un periodista de TV Perú. Y se ve claramente cómo se le van encima. Están escalando. Con permiso del gobierno. Ah, sí, porque la resistencia, ¿para quién trabaja ahora? Pues, no, Boluarte. Para Otaro, ¿para quién más va a trabajar? Obviamente es un grupo de choque vinculado al fujimorismo. Y hay que decir un par de cositas, ¿no? La señora Rosa Bartra, ayer entrevistada por Nativa, dijo que nunca nos habíamos quejado del ataque a la casa de Marta Chávez el año 2000, hace 23 años. Yo la reto a que busque una declaración mía diciendo que eso es bien, que yo apoyo eso. Jamás. Por el contrario, me costó mucho, al revés, decir que esos no eran métodos democráticos. Y que la vulneración de la intimidad de las personas es inconstitucional. Yo soy una persona que defiende la Constitución y los derechos humanos. Muy bien. Y luego dijo que ella conocía al señor Maelo, por supuesto, pero que no tenía ninguna vinculación con la resistencia. Ninguna. Y Abel, que tiene una memoria a veces mejor que la mía, sí encontró, no sé si tenemos el pedacito, Abel, ¿lo tendremos por ahí? Sí, el primer video, el más A ver, chiquito. el más chiquito nomás, para recordar. Tenemos el video de la señora Rosa Barza adelante. El primero, son 14 segundos, creo. A ver, ahí lo suelta. Ya. Pero nosotros resistimos. Y me encanta además ser parte de la resistencia. Es una cultura. Nosotros resistimos y me encanta ser parte de la resistencia. Me encanta ser parte de la resistencia. ¿Yo qué hago? Pues, señora Rosa Bartra, tiene que comerse sus palabras. Abel, que me tortura, me hizo escuchar eso, son como 30 minutos, 20 y tantos minutos, ¿no? Qué horror, Dios mío. Esta mujer grita, 24. yo asumo, 24, sí, yo asumo el pasivo y el activo del fujimorismo. Y esa su conferencia era sobre el rol de la prensa. Era para insultar a la prensa, básicamente. Para avivar a este grupo. Esto se hace cuando tenía poder, estamos hablando del año 2018, ¿no? Avivar este grupo para que ataque a la prensa. Para que ataque a la prensa. Y claro, ella no tiene ninguna relación con el grupo. Qué raro, ¿no? Me encanta ser de la resistencia. Los nombres: José Muñico González, es el alias Maelo, este tiene alias. La información que tenemos todavía es preliminar, estamos trabajando en esto. Se supone que es un obrero de metalurgia, vive en las cercanías de Ancón. Flor de los Milagros Contreras León es la mujer que aparece siempre tapándose el rostro con los pelos en la cara. Jaime Rosselló Torres, Roger Ayachi Soria. Este también es combatiente porque cambian de nombre. Flor de los Milagros Contreras León después fue insurgente, pero ahora regresaron a la resistencia. Son tan poquitos que parecen de izquierda, ¿no? Porque se subdividen. Abel de la Puente, Jorge Orlando Arguedas, María Nateros Espinosa, Gustavo Valer Parodi o Pardo, tengo las dos cosas, Benjamín Vidal Gil o Israel Vidal Gil, tengo a Candelaria Becerra Tejada o Emilia Candelaria Becerra Tejada o Candelaria Emilia, Harold Tarma Arrescue, Ricardo Alvarado Arias, Álvaro Subiría Alegría, José Luis García Danuso, Rommel Agurto Roca, este es un pastor evangélico de la iglesia Agua Viva, y Vilma González Vidal, también de la misma iglesia, Jorge Raúl Sánchez Escalante, Mary Elena Cabrera Vidal, Alberto Eloy Bendezú Torres,
y dos personas que se han identificado como Mónica Bravo y Cheilita Maybe. Esos son todos los de la banda que tenemos identificados hasta ahora. Hay más, seguramente, porque son otros grupitos. Arica no se rinde, los insurgentes, los combatientes, van cambiando de nombre. Hay otras personas que también participan, que son muy, muy violentas en su hablar, muy violentas en su hablar, y muy groseras y vulgares en su hablar. La utilización de groserías es connatural a su esencia, es lo que más usan. Entonces, tengan cuidado, porque la policía no nos va a cuidar en absoluto. Encontrando en el archivo, había una investigación que condujo el entonces ministro del Interior Carrasco al inicio del régimen de Castillo, los primeros meses del agosto, septiembre del 2021, que decía que ya los tenían a todos identificados, que conocían los inmuebles donde se reunían, hasta 7 inmuebles, y que, bueno, iban a conducir una investigación para formular las denuncias correspondientes. Maelo, en particular, tiene una sentencia ya por difamación agravada, le pusieron 1 año suspendida, pero es suspendida en la medida que no haya reiterancia, ¿no? Y 10.000 soles de pago de reparación civil. El sujeto no tiene bienes que embargar, por lo tanto no hay forma de cobrarle los 10.000 soles. Un sujeto que no tiene bienes que embargar, que sus horarios de trabajo suelen ser pues muy relajados y que pueda hacer tiempo de organizar esto, fotografías con distintos líderes políticos como Rosa Bartra, fotografías con Javier Villestein, ex presidente de la Corte Suprema, otros también se fotografían con líderes políticos, dan cuenta de unos vasos comunicantes entre el fujimorismo y la resistencia, y entre Renovación Popular y la resistencia. Muy claros, pero muy claros. Esos vasos comunicantes tienen que ser expuestos una y otra vez cada vez que haya elecciones. Porque si la mayoría del país está de acuerdo en que unas bandas caminen por las calles de Lima asaltando personas y casas, gritando grosería y media en barrios donde hay niños, en horario de protección al menor, violando ordenanzas municipales sobre el ruido, bien, reitero, yo no tengo ningún miedo a la protesta. Yo creo que la protesta es la que organiza un cambio. Pero las protestas normalmente se hacen por ideas. Si yo pido un cambio de gobierno, hay una idea detrás. Si yo pido la mejora de la educación, hay una idea detrás. Y yo no voy a la casa de Dina Boluarte e insulto a sus hijos, ¿no es cierto? Yo no voy a la casa del señor Otárola a insultar a su familia, ni a gritarle cerdo de mierda, ¿no es cierto? Eso no se hace, porque hay una constitución, hay un derecho a la intimidad personal y familiar. Y eso hay que repetirlo todos los días. Partidos políticos que no respetan el derecho a la intimidad personal y familiar tienen que ser expuestos una y otra vez. El señor Maelo no tiene ni 10.000 soles para pagar una reparación civil, ningún bien que pueda embargársele. ¿De dónde Michi va a contratar un bus para llevar a estas personas cuyas direcciones no son del INSE, ni de Jesús María, ni de San Isidro, ni de Miraflores? La mayoría son San Juan del Urigancho, Comas, Los Olivos, básicamente la zona norte de Lima. Están bien lejos de donde van a gritar. ¿Por qué personas de pasado lumpenesco? Porque además ayer pedí información en Twitter, me está llegando de todo. O sea, personas que dan testimonio de esta lista de que se trata de personas que han tenido desequilibrios mentales en su juventud, episodios de violencia, consumo de drogas, todo eso está llegando. ¿Cómo esta banda se va a organizar si es que no tiene una vinculación con un partido político? O con varios partidos políticos. Y hay que escuchar a Rosa Bartra en 2018
18, 19, pidiéndoles que vayan a predicar la palabra del Señor a las calles, porque ellos predican. Para ella esto es una predicación. En efecto, hay vasos comunicantes con algunos sectores evangélicos absolutamente apartados de Cristo. ¿Eh? Discúlpenme, esto no es cristiano por donde lo miren. Los mismos grupos. Y con un Congreso que es omnipotente, porque ya nadie le pone freno, estos grupos se sienten mucho más seguros en lo político, en lo policial, con un ejecutivo que trabaja para ellos. El ministro del Interior jamás lo va a tocar. Nunca. Y la policía tiene órdenes de escoltarlos y de protegerlos. Tarde o temprano todo se sabe y todo se paga. Tranquilos. Y yo les digo, vengan a mi casa cuando quieran. Los volvemos a recibir encantados. Luego lo voy a repartir son tapones a todos mis vecinos, que han sido muy amables, martirizados completamente por estos locos. Y bueno, que los niños también. Yo puedo tocar una sirena cuando estén en la puerta para que a los niños los alejen de las ventanas. Y de esa manera el barrio se pueda proteger, porque no nos va a proteger el alcalde de Miraflores tampoco. ¿Eh? Ah, no, el alcalde de Miraflores, ya les voy a contar, está mucho más entretenido en otras cositas. Bien entretenido, acaba de llegar y ya está bien entretenido con otras cositas. ¿Ya? Pero, podemos tocar una sirena de alarma, ¿no es cierto?, para que las personas lleven a los niños y a los ancianos a los cuartos interiores de las casas. De esa manera se alejan del ruido. Yo tengo una buena provisión de tapones que voy a comenzar a colectar. Esos que te dan en los aviones, si ustedes tienen que les sobran, me mandan. Vamos a repartir gratis en todo el barrio. Y nosotros también los vamos a esperar con música, pues, ¿no? Obviamente. Si tenemos que defendernos, nos tenemos que defender con métodos no violentos también, por supuesto. Y obviamente, siempre tienen la oportunidad de rectificarse, ¿eh? Tienen la oportunidad de pedir perdón y rectificarse. A mí me han dicho terrorista decenas de veces, está todo grabado. A Maelo lo condenaron a 1 año por decir que el IDL era una organización filoterrorista. A mí me han dicho terrorista, que es una imputación criminal. Me han imputado una conducta criminal en público, delante de varias personas, y de manera que pueda propagarse, como dice el Código Penal. La conducta de Maelo y de sus seguidores calza perfectamente en el tipo penal difamación. Así que puede pedir perdón, ¿eh? Y rectificarse. Terrorista, comunista, cerda de mierda, 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 durante 1 hora. La policía no hizo nada, como ayer en la coordinadora, nada. Van a poder seguir actuando impunemente todos los días, con sentencia del Poder Judicial. El señor Maelo le da lo mismo. Reincidente en la casa de Gustavo Dorrit, reincidente en mi casa, le da lo mismo. Se burla de la sentencia del Poder Judicial. Bueno, hay que solicitar al juez una revisión, tal vez, de una condena que está suspendida, que pasa a ser efectiva, porque el señor no modifica su conducta y el fin de la pena es la resocialización. Y parece que el señor Maelo no está cumpliendo con las condiciones de su resocialización. O tal vez los pueda llevar al Poder Judicial y nos divertimos un rato todos, ¿no? También. Ah, tienen abogados, ¿ah? Sí. Claro que tienen abogados. Tienen abogado a Villestein, ¿no es cierto? Avanto. Tienen abogados, claro que tienen abogados. Gente de San Juan del Urigancho, Comas, Los Olivos, pobre, ¿eh? No tiene plata. No tiene ni para pagar 10.000 soles, vive por Ancón. Tiene para alquilar un bus, tiene abogados, ¿no? Tiene para no trabajar, porque los días que protestan no trabajan. Y para todo esto está la larga lista de personas que he dicho.
Gracias, tengo que agradecer a todos los tuiteros que me han mandado por message por todas partes información muy valiosa, muy valiosa. Yo nunca me había metido de cabeza a estudiar este tema, pero bueno, han logrado mi atención. Vamos a ver si logramos, entre muchos, unir las piezas y establecer los perfiles criminales de cada uno de los integrantes. Sería muy interesante proporcionarle esa información a la Fiscalía. Muy bien, vamos a una pausa para regresar de hablar de educación y de las consultorías. Las famosas consultorías. Las consultorías, ¿no? Realmente es la consultoría una mala palabra. Consultarle a alguien que sabe más que tú es una mala idea en el sector público. Bueno, vamos a hablar de todo eso con nuestro próximo invitado. Va a estar el exministro de Educación, justamente, José Luis Gargurevich, sociólogo, experto en temas educativos, para hablar de las consultorías y de las cifras del Ministerio de Educación. Y finalmente, de lo que a todos nos importa, de que los niños reciban una mejor educación. Vamos a la pausa y volvemos. Así es, Rosa María, le recordamos a todo nuestro público oyente que tenemos una peregrinación del 11 al 19 de noviembre y tenemos un viaje también de un paseo el día 25 de marzo a Barranca. Todo informe 959-679-662. Y agradecer a José Cóndor que entra siempre al PayPal y nos deja su generoso donativo. Gracias, José Cóndor. Pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más desde Lima para todo el Perú. Rosa María, adelante. Muy bien, estamos con José Luis Gargurevich para hablar de las consultorías, pero en realidad queremos hablar de educación, de algo más serio e importante, pero en vista de que el ministro Becerra ha mentido y ha mentido mucho, es muy importante hablar de algunas palabras que se utilizan para deslegitimar gestiones y trabajos honrados. Gracias por estar con nosotros. El señor José Luis Gargurevich ha escrito un artículo en el portal Jugo de Caigua, que ustedes pueden leer, que da cuenta de la importancia de la consultoría en el sector público, en el privado también, por supuesto, ¿no? Ni qué decirlo. Pero claro, hablemos de esto. Gracias por estar con nosotros y empecemos por ahí. ¿Por qué es importante consultar a otro cuando uno no sabe? Y es tan importante para cualquier organización, Rosa María, pero imagínate para la organización más grande que es el Estado, que atiende a toda la población y que como usa recursos públicos, las decisiones de política no pueden ser pues antojadas, no pueden ser discrecionales, tienen que tener evidencia, ¿no? En el Estado tú puedes contratar consultorías cuando son grandes especializaciones, ¿verdad? Cuando tú quieres averiguar, quieres tener un diagnóstico, un benchmarking, quieres saber si la idea que tienes, ¿verdad? Y que quieres implementar es sostenible, es escalable, ¿no? Si es adaptable a tu realidad, además, tienes que mirar países vecinos, tienes que mirar lo que sucedió bien o mal. ¿Estas consultorías especializadas las puede hacer cualquier personal en las entidades? No, porque los ministerios no pueden tener capacidad ociosa de grandes investigadores sentados con los brazos cruzados esperando que le llegue el momento de hablar de su materia específica, ¿verdad? Lo que tienes en el Estado son administradores, gestores, supervisores de política, pero expertos. Si tú quieres implementar un modelo de servicio en el área rural, ¿no llamarías a un experto que te pueda, en vez de comenzar de cero, que te diga, mira, esto ya se hizo en 3 o 4 países, ten estas alertas, esto es lo que tienes que hablar con el MEF, así es sostenible, ¿no? Entonces, esas consultorías se hacen por concurso público, se le encarga a los grandes grupos de investigación del país e internacionales, ¿verdad? Y el gran problema, en realidad, de ello es que cuando tú logras proponer recomendaciones de esa consultoría, es que la autoridad la quiere aplicar, ¿no? Que es realmente donde yo creería que está la investigación pendiente. No, yo les digo una cosa al Julio para que lo sepa. Yo, antes de ser periodista,
hice muchos años consultoría, no solo para el sector público, sino para el sector privado también. Y el problema al final es ese, que tú puedes matarte estudiando, haciendo un trabajo dedicado, traer la data sobre la mesa, tener todo listo, y el que recibe el consejo te dice no lo voy a tomar. Y esa es la vida de los abogados también. Tú te puedes sentar con un cliente y le dices, mira, los abogados somos consultores por definición. Exacto. Por definición. Viene una persona con un problema tributario muy particular, tiene un abogado de planta, tiene un área legal, pero ese problema tributario quiere una opinión. Tú le das la opinión completa, por escrito. Si él hace lo que tú le dices o no, Claro. ya escapa tus posibilidades. Y es muy frustrante porque es posible que regrese 2 o 3 años después a decirte, mira, tengo esta acotación tributaria. Tú le digas, discúlpeme, pero nosotros le dijimos que hiciera lo contrario. Totalmente. Bueno, pero ya, ese Es era muy otro frustrante, gerente, ¿no? incluso Rosa María, nos sucede a los consultores en el Estado que damos una recomendación y a veces cambian los directivos o cambian las autoridades, los ministros, las ministras, y luego el nuevo ministro te toca la puerta y te pide otra recomendación, y tú dices, pero yo ya acabo de dar una recomendación técnica, no, léala, Claro. están ahí en las carpetas, ¿no? Entonces, que a esos expertos que contribuyen al país, que quieren seguir estando cerca del Estado, que no se van al sector privado, que quieren más bien contribuir Así es. con su expertise, los golpeen el valor de la evidencia para tomar decisiones, a mí me parece inaudito, ¿no? En un sector que... No, y además hay que explicar el efecto contrario. ¿Qué pasa cuando no tomas consultoría? Vean la pandemia. Vean la pandemia. Así es. O sea, Vizcarra tomó una serie de decisiones sin ninguna evidencia, porque no tuvo el tiempo o el dinero o la inteligencia para llamar, no sé, al INEI y preguntarle cuánta gente tenía refrigerador en su casa. Eso es consultoría. Así es. Cuando En trajeron educación, antropólogos y sociólogos, comenzaron a darse cuenta que habían metido la pata. en educación, por ejemplo, Rosa María, en este momento nos encontramos con un problema de deserción escolar tremendo, en Latinoamérica en general, ¿no? Por el efecto de la pandemia, ¿no? Y el ministro no le va a gustar esto, pero hay muchos estudios especializados que ya están dando cuenta, por ejemplo, ¿no? La salud mental, las situaciones de ansiedad, de depresión de los adolescentes, cómo tiene un efecto en la deserción. Si tú no sabes eso, tú quieres atacar la solución por otro lado. Entonces yo voy a creer que el problema es que los tengo que ir a buscar porque están trabajando o porque no tengo capacidad para la matrícula, pero esa no es la razón. La razón es, por ejemplo, estrategias de apoyo socioemocional. Eso lo tienes que hacer con salud, con el MIP. Si no tienes la información, cometes errores con la plata de todos los ciudadanos. Es un tremendo error, ¿no? La presidenta ha anunciado que el ministro le ha dicho que en 4 años puede cerrar la brecha de infraestructura del país, ¿no? Entonces yo escucho eso y digo, ¿en qué estudio se ha basado? ¿En cómo nos da un dato de 3 o 4 años? O sea, es el fin de la sociedad de la información. Ahora podemos tomar decisiones así de manera populista, Rosa María. ¿En qué Claro, por el momento? dedo. Yo Claro. creo, ¿no? Que si ponemos que las mujeres salgan un día y los hombres otro, sale la mitad de la gente. Ya está. Pero es lógico, pues, mitad son hombres, mitad son mujeres, si un día salen los hombres, un día salen las mujeres, tengo la población dividida en mitad, mitad. Es lógico. Y miren lo que pasa, pues, cuando no se hace, ¿no es cierto? El día que salen los hombres, salen pocos hombres, y el día que salen las mujeres, salen todas las mujeres. Entonces, no se hace Así es. una... Y ese valor de la evidencia, además, perdóname, sigue. No, lo que decía es, cuando hacen las cosas mal, sin investigación previa, ahora, podrían decirte, bueno, pero profesor, pues que sea internamente la investigación, ¿no? Para eso están contratados, pues los profesionales, ¿por qué no van a hacer ese trabajo? Así es. Incluso yo pensaba que y me parece muy bien que ganas de la transparencia se investigue, a mí me encantaría que investiguen las consultorías y que las lean, porque seguramente será la primera vez que ese documento será leído, Rosa María. Entonces, que investiguen, que las lean, que alguien diga, A ver si aprenden algo. Documento. Claro, ¿no? Incluso la investigación que van a hacer es una tarea especializada. Así que también con ello reafirma el valor de la propia especialización. Claro, y a mí lo que me da pena es que a veces las palabras mal utilizadas deslegitiman un trabajo bien hecho. Entonces, me daría muchísima pena que el Estado no contrate servicios especializados.
Y yo siempre pongo un ejemplo para que ustedes lo tengan bien claro. Y es un ejemplo que la mayoría de los peruanos van a entender. Cuando el Perú litiga contra Chile en el tema del dominio marítimo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se tienen que contratar abogados extranjeros de muy alto nivel, de enorme reputación, y se pagó una cantidad de dinero enorme, no sé, $500,000 por los honorarios o $1,000,000 por los honorarios de todos los 4 o 5 abogados que participaron en un proceso de 4 o 5 años. ¿Alguien dijo, ay? No, bien pagado, o sea, no hay discusión, necesitamos buenos abogados, necesitamos defendernos, estamos litigando contra Chile, que tiene buenos abogados también. Estaríamos locos, ¿no es cierto?, si no vamos con especialistas en derecho internacional que no son peruanos, obviamente con el apoyo de nuestra Cancillería, trabajando directamente con ellos. Pero ¿a quién se le ocurre que no vas a contratar abogados? Estarías atentando contra los intereses de tu país. Totalmente. Entonces yo no entiendo por qué hay este desprestigio. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a decir lo siguiente. La imagen que se quiere vender es la siguiente. Piden consultorías para cualquier cosa, ¿ok? Van a estudiar, no sé, la temperatura del aire y su influencia en el sueño de los niños, no sé, en las primeras horas de clase en el área rural. Ay, para eso no vas a... Y gastan $2,000,000. Entonces gastan un montón de plata en cosas que a nadie interesan, primer asunto, o son de favor para sus ONGs caviar, ¿no? Esas son cosas de favor para las ONGs caviar, para darle chamba a todos sus amigos rojos caviares que están en esas ONGs que producen estas cosas que no sirven para nada. Lo he escuchado. ¿Qué se contesta a eso? La gran mayoría de políticas exitosas que tenemos hoy en el país, Rosa María, estoy hablando de, si quieres, de los programas nacionales, de las estrategias de desarrollo e inclusión social, los programas presupuestales del MEP, lo que apenas funciona bien en este país, digamos, tiene un respaldo en expertos que lo han estudiado, que lo han diagnosticado, ¿no? Y en educación es más complejo porque el proceso pedagógico implica sí que yo tengo que entender si los chicos y las chicas están desarrollando las habilidades cognitivas, socioemocionales que tienen que desarrollar. Es verdad que es mucho más complejo. Tengo que ir a observar al maestro, tengo que revisar el contexto, tengo que ir a hablar con la comunidad, tengo que ver a las familias. Sí es un trabajo cualitativo enorme, ¿no? Entonces, cuando uno ve esos estudios y dice, esto no sirve para nada, no, sí sirve porque dependiendo de la problemática específica que haya en un territorio, es que yo voy a invertir mejor el dinero de una estrategia específica también, ¿no? Entonces, sí hay que entender que hay sectores y sectores donde esta clase de procesos son necesarios. Ahora, si yo junto consultorías con el otro rubro que es servicios de terceros, o procesos regulares, que es donde está la trampa del dato, ¿verdad? Es que yo me voy a encontrar en que en el Estado, si yo soy un directivo y entro a una entidad y quiero contratar a una persona, no tengo facilidades para contratarla porque no puedo contratar CAS, porque ya la ley me lo blindó, ¿verdad? No puedo contratar nombrados. ¿Qué hago si yo necesito a alguien especializado? Contrato un servicio por terceros, ¿no? Que es una persona que por un tiempo me va a apoyar en una tarea, pero eso no es una consultoría. Entonces, cuando los medios de comunicación sacan, miren el informe, miren el producto de tal o cual, no sé, ese es un servicio de tercero, es un apoyo por un mes, por 2 meses, que se sacó para una tarea, pero no es una consultoría especializada. Exacto. Hay que conocer bien los términos y hay que conocer cómo se hace en el Estado, como usted dice, para contratar a personal sin contratar al personal. Está prohibido contratar al personal, pero todos entran a un ministerio, está lleno de personal. Entonces, ¿cómo se hace? Llamas a la abogada y la abogada te dice, no, pues señor ministro, lo hace por servicios de terceros. Ok. Ya, mira, lo que pasa es que necesitamos acá, no sé, en el Ministerio de Educación, un PAO que nos trabaje por 3 meses estamos tratando de lanzar la campaña de inicio de clases. ¿Ok? Entonces, con su experiencia, y es como si fuera un trabajador de planta. Está haciendo el trabajo en planta, pero no lo puedo contratar por planta, entonces está haciendo. Eso no es una consultoría, es un trabajo en planta. Entonces el señor se sienta, dirige un equipo, trabajan, hacen un diseño para el inicio, producen el decreto supremo, producen una guía, bacán, el ministro se va, él se va. Eso no es una consultoría.
Así es. Y sí es cierto que ese mecanismo es un mecanismo perverso de un Estado que todavía está en proceso, eso es completamente cierto. Y hasta hace Deleznable. unos años los CAS eran así, porque eran contratos administrativos que no tenían vínculo laboral y que el ministro de turno o el directivo de turno decía, bueno, no, ahora quiero 5 distintos, váyanse, ¿verdad? Ahora el ministro y todos los ministros se han encontrado con un personal CAS que en buena hora, ahora mirándolo desde esta perspectiva, son los que han blindado el Estado en que durante el gobierno anterior, Rosa María, porque si fue patrimonialista el gobierno, pudo haber metido más gente si no hubiera sido porque los equipos técnicos CAS se quedaron Ah, aquí, no, ¿no? porque resistieron. Yo Así conozco es, mucha así gente es, que así es, heroicamente ha resistido. así Pero es, ¿qué así es. pasa? Pues, o sea, a ver, vamos a explicarle al público. No hay nada más informal en el Perú que el Estado peruano, para empezar. Son los reyes de la informalidad. Nombrados del decreto legislativo 276, cada día quedan menos, porque se han muerto. O sea, la gente se jubila, se muere y se va. Está prohibido nombrar. Hace años, o sea, desde los 80 está prohibido, o 90, desde los 90, digamos, desde que entró a Fujimori, está prohibido nombrar. No hay nombramientos de planilla, ni en el CAP, ni en el PAP, no hay nombramientos. Muy bien. Entonces contratamos, antes se llamaban servicios no personales. Sí, tú pensarías que no eran personas. No, 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 sí son personas. Esas personas que se contrataban, como dirían en el sector informal, por recibo, esas son las que han sostenido los ministerios, sobre todo el gobierno central, sobre todo en sedes centrales, porque en el resto del país hay otros problemas, pero sobre todo en sedes centrales. Y luego esas personas que han protestado y logrado, se convirtieron en CAS. Y luego las leyes de CAS los han incorporado como CAS, con casi todos los beneficios y una suerte de estabilidad que no los puedes votar. Eso es lo que ha pasado. Eso no es consultoría. Y No, cuando no, tú no. quieres contratar más gente, la más gente entra por terceros, pero no entra por CAS, ni tampoco por 276. Y estos CAS, Rosa María, perdóname, estos CAS son los que tienen hoy tienen un poder técnico en las entidades que es muy importante, muy relevante para detener los antojos discrecionales precisamente de las autoridades que no quieren usar evidencias, porque ellos son los que pueden decir, no señores, no estamos de acuerdo, ponen un informe técnico, esto no es posible de hacer. Que normalmente en las entidades, cuando tú tienes un contrato por recibo de honorarios, que sabes que tienes 1 o 2 meses, pues tu integridad, digamos, también se puede romper más fácilmente, ¿verdad? Entonces tú te intentas agradar. Ahora ya no es así. Entonces, sí es una buena noticia que tengamos ahora equipos técnicos más fuertes para que puedan batallar contra ellos, ¿no? Estamos con José Luis Garbulevich. Vamos a hablar de las cifras del ministro. Porque si yo escucho que se ha gastado 750 millones en consultorías, que no sirven para nada, es un desperdicio, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? Le han regalado la plata a los amigos de Castillo. No, 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 no. Contexto de las cifras, por favor. ¿De qué estamos hablando acá? Vamos por partes. Son 728 millones que el ministro ha anunciado que se gastaron en consultorías en un periodo específico de 10 años, del 2012 al 2022. Él muestra esa cifra, ¿verdad? En ese monto de 728 millones, él ha juntado servicios por terceros, ha juntado procesos regulares de evaluación docente, de la evaluación censal de estudiantes, censal, señores, que es para todo el país, ¿verdad? Es decir, los grandes volúmenes de operación del sector educación en todo el territorio se han juntado con las consultorías especializadas y con los servicios por terceros que hablábamos hace un momento. Con lo cual todo ello hace esta cifra rimbombante, descomunal, por supuesto, de más de 700 millones, ¿no? Y solo ahora, en ese periodo de tiempo, ¿no? Muy bien, pero suponiendo que sea la cierta, ¿no? Son 11 años, porque del 2012 al 2022 son 11 años. De acuerdo. 720 millones entre 11 años son menos de 70 millones por año. 70 millones por año, ¿ok? ¿Cuánto es el presupuesto total del Ministerio de Educación o del sector de educación? Son, creo que, bueno, al año estamos hablando como de 42.000 millones más o menos. Claro, de 42.000 millones, dedicar 70 millones a consultoría, no es ni el 0 punto nada, ¿ya? Ni el 0 punto nada. Muy bien.
Pero Muy bien. incluso dentro de ese 0 punto nada, esos 70 millones, la gran mayoría de eso es para la evaluación censal, que se tiene que hacer para saber si los niños están aprendiendo o no, cosa que es una obligación del Ministerio de Educación. Eso no es una consultoría, es la evaluación censal que se hace en todo el Perú. Entonces ahí, supongan, se fue la mitad. Y de lo que queda, servicio de terceros, que el ministro pide para contratar a personal que él quiere llevar. Sáquenlo también. ¿Cuánto hay de verdadera consultoría al final? Menos del 20% de ese monto, con Del monto de información los pública que 700 tú puedes millones. revisar, ¿no? Al año. Que claro, la data es pública, lo Totalmente. han sacado varios expertos, la data es pública. Entonces, Así de es. los 700 millones, ya 20%. O sea, ¿Saben qué? Es ridículo. nada. Son 140 millones. O sea, son 14 millones, 14 menos, que son millones. 11 años. 12 Sí. millones de soles al año en consultoría, en un presupuesto de 42.000 millones de soles. Así es. La pregunta es, ¿por qué no se está contratando más investigación? Porque esta es investigación. Si tú no tienes investigación, no puedes producir políticas. Porque si produces políticas sin investigación, no vas a tener éxito. Y es peligroso además, ¿no? Es el triunfo, digamos, del antojo. Y otra vez, ¿no? Si tú decides, yo quiero ampliar un modelo de servicio a los colegios de alto rendimiento, ¿no? Que son muy Ah, demandados a veces por la población, ¿no? Tú dices, yo quiero abrir 5, 8 colegios de alto rendimiento que son muy costosos para muy poca población estudiantil. ¿Tienes evidencias para tomar esa decisión sostenible en el tiempo? ¿No? Porque son servicios que creas, Rosa María, y que no puedes cerrar, ¿verdad? Es decir, es un compromiso presupuestal de mediano plazo, de largo plazo. Eso solo se puede tomar una decisión así con una gran claro, o evidencia. sea, el ministro ofrece, como quien ofrece, ¿saben quién? Yo estudiaba hace muchos años en la Universidad Católica, el doctor Trascendiente tenía un caso que era la Lotería de la Vida y la Muerte. Esto es como la Lotería de la Vida y la Muerte. Te ofrezco tu guachito de la tinca para que tu hijo se eduque. Y de repente te la ganas, y tu hijo va a un buen colegio, caro. Oiga, señor, pues yo tengo 4 hijos, ¿no? Y los otros 3, Así es. no. Para los otros 3, bueno, no todo el mundo se va a sacar la tinca, ¿no? ¿Qué te pasa? Eso no es un modelo educativo. Es excelente que haya un colegio de alto rendimiento, es excelente que alumnos excepcionales puedan ser salvados en un naufragio. Pero lo que no puedes es mantener el naufragio por siempre. Y eso es lo que no se entiende. Excelente que salves a los que puedas en el naufragio. Pero sería bueno que te ocupes del naufragio también. Usted fue ministro de Educación, viceministro, pero apenas 15 días, ¿verdad? Sí, así es. Fueron 15 días intensos, donde además estuve en un periodo con Patricia Correa cuando recién ella ingresó, y luego otro periodo con el ministro Becerra. En realidad creo que fui más viceministro del ministro Becerra que de Patricia Correa. Patricia Correa renuncia con las primeras muertes. Obviamente es una persona de mucho prestigio y carrera en el sector de educación, Así es. y había un tema ético de por medio, y con toda razón renunció. Y entra el señor Becerra. Pero a los pocos días, fueron poquitos más días, ¿no es cierto? El 28 de diciembre se renuncia, bueno, usted renuncia, ¿verdad? Sí, yo renuncio. Así es. Y ¿Por mira qué? que los viceministros, además en el Estado, Rosa María, son designados por el presidente de la República, ¿no? Tenemos una resolución suprema, es decir, no somos designados por los ministros, somos autoridades inmediatas al ministro, ¿no? Entonces, yo renuncié, solo que en el plazo, digamos, hasta que la presidenta firmó mi resolución, pues estuve sentado todavía en el ministerio, y en esos días en que estuve compartiendo gestión con el ministro Becerra, pues nos dimos cuenta claramente ambas partes que no teníamos nada en común, ¿no? Que más bien había, bajo mi impresión, más bien un cariz de tratar de negar las reformas que habían estado habiendo, de golpear instituciones como la SUNEDU, autonomías de ese tipo, y en lugar de centrarnos en el inicio del año escolar y todo lo que esa sofisticación implica, él estaba más preocupado, digamos, por mirar los textos escolares para ver qué encontraba adentro, ¿verdad? A ver, ¿qué calata encontraba en los textos escolares? Ay, por Dios. A ver, ¿alguien le ha explicado al ministro que existe una cosa que se llama Internet, donde todos los jóvenes del Perú ven pornografía en el teléfono?
Ese señor es abuelito, ¿no? No es padre. Todos los jóvenes peruanos ven pornografía en el celular, señora. A ver, acá, hace años que la ven. No está en los textos escolares, ni se preocupen por los textos escolares. Los textos escolares no van a manipular el cerebro de nadie. Lo que manipula el cerebro de su hijo son los fake news y los memes que le llegan en cadenas de WhatsApp. Así que, son distractores, en todo caso son temas que a mí me parecen así distractores de los grandes temas medulares que inclusive el ministro entrando... ¿Qué hacemos? O sea, por ejemplo, ¿qué hacemos con el acceso al Internet que estamos tratando de meter a toda bala, ¿no es cierto? A todos los niños, meterlos en el mundo digital lo antes que se pueda, sin algunas salvaguardas de que en Internet es como una biblioteca donde todos los libros están tirados en el piso, ¿no? Entonces tú vas agarrando lo que puedes. Así es. Por ejemplo, eso es mucho más importante que discutir qué link hay en un texto escolar escrito, como si el niño va a copiar el link a mano y lo va a poner. Así es. Recordemos que en alguna ocasión, Rosa María, hemos tenido ministros que han mandado a tachar con un marcador negro cada texto del país, digamos, escuela por escuela. O sea, sí, hemos vuelto, digamos, a esa clase de política. A la censura. ¿No? Sí. Y lo otro es que claro, sí escucho mucho estilo de confrontación también, que fue un poco otra de las razones por las que yo renuncio, porque creo que en educación, para hacer lo que estamos hablando, lo que más necesitas es un estilo convocante, ¿no? ¿Qué pasó con el Consejo Nacional de Educación? Los consejeros, digamos, sacaron pronunciamientos alertando sobre la represión del gobierno y el ministro salió además explícitamente a decirlo. A estos señores le estamos pagando para que estén en contra de nosotros, se van, ¿no? Interrumpió. Y no les estaban pagando mucho, ¿no? Porque ser consejero no era un cargo de mucha remuneración. Era por dietas. Y es por dietas, así es, cada vez que se reúnen en el pleno, no es, digamos, su trabajo permanente, ¿no? Claro. Y más bien fueron elegidos, digamos, por diferentes criterios que había en la ley, ahora han sido elegidos, digamos, de manera mucho más antojadiza por parte del ministro, ¿no? Que son personas que seguramente no le van a dar mayor crítica, ¿no? Entonces, hay un conflicto constantemente contra, no me gustan los consejeros, los cambios, no me gusta la SUNEDU, la golpeo, no me gusta mi propio equipo, porque he heredado 8,000 personas en el ministerio, que se vayan, solo necesito 1,000, y yo siento que ese lenguaje de la confrontación en educación hace más daño que en cualquier otro sector, porque la confrontación también se enseña, Rosa María, y en el sector educación, que vamos a contagiar, digamos, este discurso también a los estudiantes, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando han venido la resistencia, se fueron a una casa que no era la mía, la mamá aprovechó la oportunidad educativa, que tiene 2 niños autistas, de explicar que esa no era la manera de confrontar, que las personas no discutían así. Entonces siempre se puede educar en las situaciones más adversas, ¿verdad? Pero creo que aquí el problema es un problema de enfoque. El ministro es un ministro que tiene una serie de prejuicios internos que los expone, ¿no es cierto? Diciendo que, por ejemplo, hay 8,000 personas en el ministerio cuando no hay 8,000 personas en el ministerio. Eso es falso, de toda falsedad. No tiene la evidencia clara, pero tiene unas líneas de conducta. Entonces, por ejemplo, atacar y demoler SUNEDU, que es un escándalo. El nuevo superintendente de SUNEDU tiene un audio que ha propalado hoy la encerrona, no sé si lo han podido escuchar todos, donde dice claramente que los concursos de profesores que ingresan a la universidad pública tienen que manejarse políticamente. Un audio del 2015, que está en un expediente judicial, y por eso se ha hecho conocido. Lo grabaron diciendo ese es el nuevo superintendente, promovido por el ministro. O sea, imagínate, además, cuando la crítica a esta hora, son las 9:15, esto se ha soltado a las 6 de la mañana, hasta esta hora no han dicho nada, pero con el compromiso de Otárola y de la señora Dina Boluarte, la presidenta, ¿verdad? Así es. Y cuando la crítica mayor a esta SUNEDU, Rosa María, a la SUNEDU, digamos, que se han tumbado, es que estaba politizada, que estaba cooptada por partidos, qué sé yo, y ahora, nunca antes, la SUNEDU ha estado tan politizada como lo está hoy.
¿no? Ahora es cuando está politizada porque ahora está designada por el ministerio, no ha habido concurso público, ¿verdad? Las universidades amigas son las que están elegidas a dedo y no por concurso. Entonces, la naturaleza autónoma de una entidad que tiene que supervisar con total independencia, ¿no? Lejana al que dicta la política nacional inclusive y lejana a los supervisados, ahora tiene al ministerio y a los supervisados sentados en el consejo directivo, ¿no? No, ha tenido que rectificarse porque dijo que el Partido Morado, la SUNEDO era la caja chica de un partido. Falso. Mentira absoluta. Ahí dijo que se rectificaba, porque claro, ya le mandaron una carta de rectificación y si no se rectifica lo meten preso por difamación. Porque esa fue una difamación pura y dura. Entonces tú no puedes tener un ministro de educación, así como no puedes tener uno que tenía un doctorado Bamba, no puedes tener un ministro de educación que no es educado, por definición. No tiene los modales mínimos políticos. Ha sido empleado del señor Chan en la Universidad San Martín de Porres. Entonces, claro, las consultorías del 2006 al 2011, cuando él era funcionario del Ministerio de Educación, no se estudian porque él es responsable de haber comprado unas laptops que nadie sabe, es así, para qué sirven. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mi problema en esto, lo voy a decir, es por qué lo mantiene Otárola y Dina Boluarte si este señor no para de agredir, no para de mentir y tiene un pasado muy complicado en la Universidad San Martín de Porres, universidad multada por la SUNEDO por derivar recursos de los estudiantes a negocios particulares. ¿Por qué lo mantiene Dina Boluarte y Otárola? Sí, y la única hipótesis que yo identifico, Rosa María, es que, por supuesto, y en educación, que es el gran botín ideológico, digamos, por supuesto, cuando uno quiere gobernar, sí hay sectores, por supuesto, más conservadores que están de acuerdo con estilos de este tipo, que lo que denota es que como país tenemos, lamentablemente, cada vez más grupos sociales que están mucho más cercanos a estilos confrontacionales, antidemocráticos, represivos, autoritarios, porque otra vez, si alguien anuncia que no quiere tomar decisiones con evidencia, lo que quiere decir es que quiere tomar decisiones personalísimas. Si alguien ataca a las instituciones es porque está tratando de llevar a la confrontación a ciudadanos contra su Estado, ¿no? Entonces, hay un estilo evidentemente confrontacional que lo que creo es que efectivamente escucha a esos grupos conservadores también que existen. Hay que hacer notar que el país está hoy más confrontado que nunca, ¿verdad? No, y yo me considero una persona muy conservadora, pero no le diría a nadie cómo tiene que vivir. Ese es el problema. Una cosa es ser conservadora y otra cosa es ser dictadora. Yo no creo que el Ministerio de Educación le tenga que decir a las familias peruanas cómo tienen que vivir, ni cómo manipularlas para que decidan cómo tienen que vivir de acuerdo a las posiciones que le gusten a este ministro de turno, además, porque Dios sabe cuánto durará. Entonces, tenemos un problema muy serio, eso sí, con la educación superior, universitaria. Eso está perdido. Hay que anunciar que ayer se presentó una acción con 9.853 firmas. Creo que esa acción está perdida. En dos oportunidades ya el Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional, le ha dado la razón a la sinrazón. Ha dicho que, ojo, recuerden la primera, que los congresistas pueden denunciarse a sí mismos, y eso no es fraude, normal, tranquilo, y como no llegamos a reunir 5 votos, entonces no es inconstitucional, entonces es constitucional, la barbaridad inconstitucional que acabas de hacer, y luego, frente a los amparos presentados por las propias universidades, decir que esos amparos tampoco se pueden resolver, que no hay derecho a la universidad de calidad, no hay derecho a la universidad de calidad. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Obviamente controlado por las mismas fuerzas. Entonces, lo que les dicen es lo siguiente. Bueno, pues caviares, perdieron, pues, ahora nos toca a nosotros. Ese es el argumento que usted puede leer en las redes sociales. Llora, caviar, llora. Te quedaste sin tu consultoría, tu mamadera. Pero, en fin, ¿qué respondemos a eso? Porque además es lo que propagan estos mismos grupos. Sí, sí, sí. Y yo lo que creo es que hay que elevar el debate público en educación para dejar por alguna vez de hablar de estos temas durante todo el tiempo y empezar a hablar. Nos quedan 13 días para el buen inicio del año escolar y no hay recuperación de aprendizajes, no hay una estrategia de reinserción de los estudiantes que no han vuelto al sistema,
¿no? No tenemos No hay un institutos balance, públicos claro, licenciados, no hay, Rosa María, entonces no estamos hablando yo, de ninguno de los lo, temas neurálgicos de claro, educación. yo le digo una cosa, yo lo que esperaba ver como mamá era que, digamos, la educación peruana hubiera hecho pruebas de entrada el año Así pasado cuando regresamos a la presencialidad y pruebas de salida, no para penalizar a ningún niño, por Dios, sino para establecer el estado de la educación post pandemia. Ese estudio, ese gran estudio, no se ha hecho. Entonces se está trabajando a ciegas. Los profesores están trabajando a ciegas. No se ha hecho un gran estudio de, bueno, esto fue lo que recibimos en marzo. Algunos colegios que tienen un liderazgo de un director, que tiene un proyecto educativo, lo han hecho, colegios privados, tal vez los colegios de Fe y Alegría, pero nadie más. Entonces, yo recibo esto, bueno, ¿qué logramos recuperar? ¿Qué no logramos recuperar? Así es, ¿Y cómo entran al siguiente año de presencialidad? así es. No Y tenemos esa información. esa No tenemos esa información información ni de los estudiantes, Rosa María, ni de los maestros, ¿eh? Porque exacto, socioemocionalmente los maestros también han estado golpeados por la pandemia. Entonces muy también golpeado. tenemos como Estado que responder a eso, ¿no? Y estamos yendo, como tú dices, efectivamente a ciegas. O sea, yo tenía una profesora de grados inferiores que me decía, tú sabes que ha sido un año de civilización. Y me decía, ¿por qué? Porque me llegaron niños que no sabían socializar. Entonces tenía que civilizarlos, a aprender a convivir juntos, cosa que habían perdido en 2 años. Entonces, la gran tarea en primaria y en los grados más bajos ha sido aprender reglas de socialización para que podamos convivir juntos. Que es muy diferente a aprender a multiplicar o a dividir. No, es aprender lo que es vivir juntos con todas las dificultades que eso tiene. Entonces, es una tarea civilizadora, más De que de ciudadanía, aprendizaje. ¿no? Es de formación ciudadana al máximo, porque tanto para Es, la primaria en términos de socialización y en la secundaria para aprender a lo que no sabemos hacer, a debatir, a tolerar el disenso, ¿no? A claro, escuchar. además, así es, porque el problema del bullying, eso hay que explicarlo, no es el problema de reprimir al buleador. Eso no sirve de nada. Tienes que entender por qué llega a ser un buleador. ¿Qué hace que este chico se integre a los demás agrediéndolos? Algo está pasando ahí, pues. ¿No es cierto? No le has dado herramientas a él ni a los demás para llevar sus conflictos de una manera armoniosa, porque se puede llevar un conflicto de manera armoniosa. Eso no Así es, existe. así es. Entonces, si eso no Y existe en la conocer, escuela, y ¿dónde va a conocer existir? su familia, ¿no? La comunidad, en qué contexto está. La escuela se abre a la sociedad en ese momento, a la comunidad, porque los problemas que se generan ahí, digamos, que brotan, en realidad su generatriz está en casa, ¿no? O está fuera de la escuela. Claro. Entonces, esos son los grandes temas que hay que hablar para primaria, cómo recuperamos a los chicos y también el problema de la depresión y la ansiedad, que es un problema que no hay chicos que han salido del colegio con depresión y no logran integrarse a la vida universitaria. Hasta ahora. Chicos que han salido o que lo están haciendo con mucho esfuerzo, con mucha dificultad. Chicos que han quedado permanentemente ansiosos porque han perdido a sus padres o a sus abuelos y el sentido de la muerte todavía no lo tienen bien trabajado, no han trabajado los duelos, no han trabajado los duelos en los colegios. Entonces, temas importantísimos que tenían que ser atendidos. ¿Por Nos qué no vamos, Rosa estamos María. hablando? Yo sé, a ver, el profesor también de la Católica, ¿por qué no estamos hablando de eso? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar hablando de mentiras y de insultos? ¿Por qué no estamos hablando de eso? Obviamente, ¿por qué no estamos hablando de colegios que no tienen agua, de colegios que no tienen electricidad, de colegios que no tienen siquiera una mano en pintura para empezar en 13 días, de padres que están yendo a los colegios a limpiar carpetas, ¿no es cierto? Y a ordenar un poco las aulas para ayudar en todo el Perú? ¿Por qué no estamos hablando de eso? No sé por qué no estamos hablando de eso. ¿Por qué? Y ahí está Es la gran importante. movilización. E insisto, Rosa María, que el lenguaje de la confrontación no es menor. En este momento todos deberíamos estar movilizados por el inicio del año escolar. Así, comunitariamente, como tú lo has dicho, eso está muy bien. Siempre se han necesitado las fuerzas de sectores, de los líderes comunales, de las autoridades, siempre. Porque el ministerio desde el edificio de San Borja, con más que tenga 1.000, 8.000, las personas que quiera tener, nunca va a poder llegar escuela por escuela a solucionar.
Claro, necesitas buenos directores, buenos profesores, directores con liderazgo. Hay, además, como usted lo sabe mejor que yo, 100 realidades educativas en el Perú, no una o dos, 100. Una cosa es ser profesor unidocente en una escuela rural, aymara, ¿no es cierto? Y otra cosa es ser profesor de secundaria, de varones, en una gran unidad en Lima. Es completamente distinto, los retos son distintos, lo que te piden los chicos es distinto, y sin embargo, de eso no estamos hablando. Eso es lo que a mí me da mucha pena al inicio del año. De eso, de lo importante, no estamos hablando. Muy bien, muchas gracias a José Luis Garbulevich, que sigue este trabajo. Pueden leer su columna en Jugo de Caigua, ahí les explican claramente por qué es muy importante que se contraten especialistas para que con evidencia se tomen decisiones de políticas públicas. No así, me parece, no con evidencia. Muy bien, mil gracias por haber estado con nosotros, ha sido muy importante y muy interesante. Abel, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. Nuevamente el día de mañana. Así es, hasta mañana, cuídense mucho, chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.